market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, un cierto optimismo existe en el ambiente de los mercados globales. Optimismo que tendría que trasladarse o importarse a nuestros mercados locales. Y este optimismo tiene que ver con el nivel de convergencia de la inflación. En buen cristiano, tiene que ver con la gran pregunta que nos ha perseguido de momento durante el primer semestre de este año, que es ¿cuándo va a bajar la inflación? A ver, vamos por partes. Primero, no obstante, existe un entorno donde la recesión, por lo menos desde las principales economías globales, las más grandes, las industrializadas, como por ejemplo Estados Unidos, bien, no obstante la recesión, de momento en Estados Unidos, es prácticamente una realidad. Ya al primer trimestre del 2022, la economía estadounidense cayó en más de menos 1,6%, y lo más probable es que ya para el segundo trimestre igualmente la economía de los Estados Unidos caiga en un rango similar, lo que provocaría indicar o señalar, ¿no?, 2 trimestres de caída en negativo, una recesión técnica. Bien, no obstante ello, existe la probabilidad de que ya para o de cara al 2023 la inflación ya inicie este ciclo, esta trayectoria hacia la moderación, hacia la modulación, que es lo que nos interesa, sobre todo al resto de las economías globales. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? La Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es otra cosa que el Banco Central estadounidense, ya de momento y a lo largo de este año ha presionado al alza la tasa de referencia de corto plazo en 150 puntos básicos. Eso significa un alza importante justamente para ponerle coto fino a un proceso inflacionario, a un proceso de inflación que es global, que es sistémico, que es prolongado por la guerra, por la invasión que diseñó Rusia contra Ucrania. Bien, ya subió la tasa y eso pues significa, ¿cierto?, un frenazo para la economía, como habíamos indicado. Sobre todo en momentos donde Estados Unidos al mes de junio se ha colgado o ha registrado 9,1% de inflación. Bien, en medio de todo ese escenario ustedes dirán, oye Eduardo, entonces ¿cómo vas a decir que en un proceso recesivo, con una inflación en los Estados Unidos que suma más de 9%, bueno, ¿cómo vas a decir que en el 2023 ya esto va a terminar? A ver, ¿la recesión de sí es un hecho? Sí. ¿La recesión ya está con nosotros? Sí. Por lo menos en los Estados Unidos, sí. Y probablemente el exporte al resto de las economías mundiales sean economías industrializadas o emergentes, sí. Sin embargo, ya alcanzó su pico, ya alcanzó un techo. Y para eso tenemos dos pistas. La primera es el precio de las materias primas. El petróleo, por ejemplo, ya está modulando su tono, achorado, ¿no? Durante el primer semestre el petróleo se enfrentó a los mercados con la pierna en alto, superando los $100 el barril. Ahora incluso está por debajo de ese umbral, por debajo del umbral de los $100. Y con ello, evidentemente, va a tener o registrar un efecto de arrastre para el resto de las materias primas. Bacán, va una razón. La segunda razón tiene que ver con la inflación subyacente. O inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Es la inflación que aísla el efecto volátil de precios y energía. Es decir, es la inflación que si tú quitas de todo el conjunto de la economía, quitas alimentos, volatilidad, y quitas energía, petróleo, volatilidad, es una inflación más pura, ¿no?, más purita en términos estadísticos. Bueno, esa inflación subyacente en los Estados Unidos viene dibujando esta curva, viene bajando. Desde marzo, quizás antes, desde febrero, ha venido pues en 7, en 6,5, 6,2, 6, para ya aterrizar al mes de junio en 5,9. Es decir, está bajando la inflación subyacente. Y eso es una señal que
indica una trayectoria donde sí podríamos registrar con mucha cautela, evidentemente, de que el proceso, por lo menos y de momento, de inflación va a ir moderándose quizás antes de fines del primer semestre del 2023. Quizá ya para el primer trimestre, enero, febrero, marzo del 2023, ya anotemos un nivel de inflación mucho más decente. Sumemos a ello las nuevas sanciones que desde la Unión Europea se han registrado contra Rusia. Ya está vetada la venta del oro ruso en Europa. Ya se han congelado activos del mayor banco ruso, que es el Sberbank. Ya se están considerando alrededor de 1000 personas, entre políticos, militares, desinformadores, propagandistas pagados por el Kremlin, que también ya están incluidos en la lista negra de la Unión Europea. Sumemos el veto que se le impuso a Rusia a propósito del petróleo en el mes de mayo, las exportaciones de petróleo de Rusia hacia Europa en el mes de mayo. Sumemos el veto al carbón ruso. Sumemos, en fin, a la reducción de la dependencia que tiene, por ejemplo, Alemania hacia el gas ruso. Dependencia que ha ido cayendo desde el mes de febrero. Antes Alemania dependía en un 55% del gas ruso. El día de hoy menos del 26% se registra en función a esa dependencia. Y la tendencia va a seguir a la baja. Entonces son buenas noticias, son saludables noticias para los mercados. Hay sí un frente recesivo importante, pero no va a durar tanto. La inflación va a moderarse. La guerra aparentemente ya está generando un cuello de botella en la economía rusa, con más presiones, con más sanciones, con más bloqueos, con más prohibiciones y con más vetos. Con lo cual creemos que estamos de cara a este segundo semestre ya con otro tono, con otra visión. Espero sirva. Muchísimas gracias.